estos son los puntos que vamos a abarcar. Seguimos con los recursos en el juicio de amparo. La procedencia del recurso de inconformidad, la repetición del acto reclamado, el incidente de cumplimiento sustituto, el incidente por exceso de efecto de sustitución, la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Listos? Ok, empezamos. Sí. Bien. Recurso de inconformidad. Va a proceder en los siguientes casos. Primero, la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. A ver, ¿cómo está esto? Ya tenemos la sentencia. Inclusive, ya tenemos la ejecución en el juicio de amparo. Ok. Muy bien. Y se supone que la resolución ya se cumplió. Entre comillas, ¿verdad? Porque no estamos conformes contra esa resolución. No estamos satisfechos. ¿Cómo que ya se le dio cumplimiento? Si la violación a mi derecho continúa, ¿cómo que ya cumpliste, autoridad? Entonces, contra esa determinación que la que se indique en que la autoridad responsable diga que ya cumplió con la ejecutoria, podemos presentar ¿qué? Recurso de inconformidad. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Siguiente. Se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la resolución o se ordene el archivo definitivo de la misma. ¿Sale? Vamos a ver. El objeto de la resolución en el amparo es regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, ¿vale? Y restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado. Muy bien. ¿Qué va a pasar, estimados amigos, si esto ya no puede ocurrir? Si ya no podemos cumplir con la resolución en el juicio de amparo y tenemos que dar un cumplimiento distinto. Como hay un incumplimiento para cumplir con la ejecutoria, ¿qué recurso vamos a presentar, compañeros? Recurso de Inconformidad. inconformidad. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Siguiente. Se declare sin materia el incidente de repetición del acto reclamado. Por ahí me hacían la pregunta en la mañana y les comento a grosso modo este punto. A ver, en este sentido, estimados amigos, lo que va a ocurrir en realidad es de que la autoridad vuelve a emitir el mismo acto que fue materia del juicio de amparo. Repetición del acto reclamado. Vuelve a emitir la misma resolución que fue objeto de amparo. Y cuando yo presento este incidente, no se admite. ¿Qué recurso voy a presentar cuando no me admiten mi incidente de repetición del acto reclamado? ¿Qué presento? Recurso de inconformidad. Recurso de inconformidad. ¿Sale? Siguiente supuesto. Se declara infundada o improcedente la denuncia presentada por el incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad por conducto de la autoridad.
Recuerden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido que dicha norma ya deja de tener operatividad en el sistema jurídico al emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y en ese caso, una autoridad aplica una norma, ¿sale? Que la Corte ya se había pronunciado sobre su inconstitucionalidad. Y en ese supuesto, cuando se presenta este incidente, se presenta este recurso de declaratoria general de inconstitucionalidad, se determina improcedente el mismo. ¿Qué recurso vamos a presentar? Recurso de Inconformidad. inconformidad. ¿Ok? Lo va a interponer el quejoso, el tercero interesado, dentro de un plazo de 15 días a partir de la resolución que dictó el órgano jurisdiccional. Muy bien, compañeros. Una persona extraña a juicio también podrá presentar recurso de inconformidad en aquellos actos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución. Ok. ¿Quién resolverá el recurso de inconformidad? El órgano que emitió la resolución, ¿dónde lo va a remitir? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ésta emitirá una resolución. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿Vamos bien? sí, Ok. ¿Algún comentario sobre este recurso? no, ¿No? Ok. No. Muy bien. Tenemos la repetición del acto reclamado. ¿Sale? La parte interesada, dentro de un plazo de 15 días, presentará al órgano jurisdiccional que conoció de la demanda de amparo esta repetición del acto reclamado. La autoridad va a notificar a la autoridad responsable, y la autoridad responsable debe de remitir un informe en un plazo de 3 días. Sobre ese informe, el órgano jurisdiccional que conoció el juicio de amparo dictará una resolución, ¿sale? Que en este caso va a tener un objeto muy particular. Vamos a ver, ¿ok? Entonces quiero que lo ubiquen ustedes en un esquema todo lo que está ocurriendo aquí, compañeros. Ahí va. Resulta, entonces, ahí va. Muy bien. Llevamos todo el juicio de amparo. Se emite una sentencia en audiencia constitucional. Se agota el recurso de revisión y se confirma la resolución que ha dictado el juez de distrito. Muy bien. Ya estamos en la fase de ejecución. Y cuando le pedimos a la autoridad cumpla con esa ejecutoria, la autoridad repite el acto reclamado. A partir de que se da este supuesto, la persona afectada tiene 15 días para presentar ese incidente ante el juez que emitió la resolución que estamos impugnando. ¿Vamos bien? sí. Ok, muy bien. Bien, continuamos. Y vamos a resolver lo siguiente. Ahí va. Del informe que presente la autoridad responsable, el Tribunal de Amparo va a remitir este recurso
al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok, atentos. En este caso, si existe una repetición del acto reclamado, ¿qué va a pasar con el acto repetitivo? ¿Qué va a pasar? Va a quedar sin efecto. Ok. Si la autoridad responsable actuó con dolo, puede venir un proyecto para la separación de la autoridad responsable e integrar una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un delito contra la administración de justicia. ¿Entendemos por qué, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Si hubo una repetición del acto reclamado, pero no hubiese dolo, la Suprema Corte de Justicia va a remitir, hará una declaratoria en relación al acto repetitivo y devolverá los autos al órgano que lo remitió para que deje sin efectos dicho acto repetitivo. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros, en relación a la repetición del acto reclamado? No. ¿No? No. Muy bien. ¿Por qué creen que si hay dolo hay que establecer una responsabilidad penal o administrativa? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué? Pues porque hubo intereses de por medio, ¿no? Por parte del juez que emitió la sentencia. ¿El juez? De la autoridad responsable. La autoridad responsable. ¿Por qué? Porque volvió a emitir el mismo acto que en su momento usted impugnó, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué tramitó todo su amparo si al final la autoridad iba a hacer lo que le plazca, ¿no? ¿Ok? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, ahí va. Sí. Tramitación. Bien. Iniciamos con una cuestión muy importante. Se va a presentar la denuncia correspondiente por la parte interesada. Se da vista a las partes en un término de 5 días. Se va a emitir una resolución. Esa resolución va a determinar. Aurelio, cuidado micrófono. Esa resolución va a determinar si existe una repetición. ¿Existe o no existe? Si dijéramos que no existe, las partes todavía tienen la posibilidad de presentar recurso de inconformidad. ¿Sale? Si este recurso de inconformidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera procedente, entonces vamos a resolver sobre la repetición del acto reclamado. Si el recurso no fuera procedente, vamos a ponerle fin. ¿Se entendió? Sí. Ok. Sí. Bueno, ya tenemos que va a resolver la corte o el tribunal colegiado. Existe una repetición del acto reclamado. Si la resolución que se dicte nos indica que si hay repetición, se va a requerir el cumplimiento de ejecutoria y se deja sin efectos el acto repetitivo. Y si se dice que no, vamos a poner fin a la presente controversia. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, profesor. No, profe. Ok, vamos bien. Honestamente, ¿sí les queda claro en un tema práctico la repetición del acto reclamado? ¿Sí lo entienden? Estudiándolo bien, sí. Ok. Es como, por ejemplo, mi estimada Adriana, que la autoridad, un juez de control hubiese dictado una orden de aprehensión en su contra.
Después de todo el trámite del amparo, ¿sale? Le dicen a la autoridad responsable que deje sin efecto su acto de autoridad y que emita una nueva resolución. Y su resolución sea nuevamente girar un auto de aprehensión en su un orden de aprehensión en su contra. Entonces, todo lo que hizo fue en vano porque la autoridad volvió a emitir el mismo acto. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahí va. Siguiente recurso. Incidente de cumplimiento sustituto. ¿Ok? ¿Listo? En este punto en particular, compañeros, ya no podemos darle cumplimiento a la resolución de amparo. Por eso lo que nos queda es el tema de que de pago de daños, sí. Perjuicio. Y perjuicios. Cualquiera de las partes lo puede presentar o inclusive puede ser decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí, estimados amigos, que existe una imposibilidad de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Entonces, lo que tenemos que buscar es un cumplimiento sustituto a esa ejecutoria de amparo. ¿Cómo daremos cumplimiento? Bueno, vamos a verificar un tema de indemnización. Muy bien. Ok, seguimos. Tenemos que va a proceder el incidente de cumplimiento sustituto cuando la ejecución afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera otorgar al quejoso. ¿Cómo está eso? Ahí va. Atentos, por favor. Imaginemos el siguiente caso. Resulta que yo tengo un terrenito. Aquí está mi terreno. Este terreno va a ser sujeto a un decreto expropiatorio porque sobre mi predio va a transitar, ¿sale? El Tren Maya. Y entonces en esta situación me voy al amparo. ¿Cuándo se resuelve el amparo? Sobre mi predio ya transita el tren. Pregunta, ¿podemos dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo? No. No. No, ya no. Vale. Vamos a causar un mayor perjuicio a la sociedad, destruir el tren y regresar el terreno al quejoso. De hecho, es que dice Sí. que era por un bien social, ¿no? Un bien para... Por eso también ese tipo de actos tampoco se podían llevar a cabo. Sí, o sea, a final de cuentas, pues ni modo que destruyamos el metro, ni modo que destruyamos el tren, ni modo que destruyamos un aeropuerto, ¿verdad? No, o sea, lo que nos queda No, es, claro que no. lo que nos queda es, ya no podemos darle cumplimiento regresando las cosas al estado que se encontraban. Ahora te voy a dar unas caricias de papel, ¿verdad? Que es lo que a lo Sí. mejor te puede un poquito mantener, pues un poquito más, pues por lo menos un poquito de más claridad, ¿no? Por lo menos. ¿Se entendió este ejemplo, compañeros? Sí. Ok. Sí. Entonces, en este supuesto, cumplir con la ejecutoria de amparo, pues es difícil, es imposible, es gravoso restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Ok? Sí. Muy bien. Continuamos y ahora vemos, en este caso, cómo se va a tramitar.
vamos a presentar este recurso ante el órgano jurisdiccional que conoció de nuestro amparo, ¿sale? Porque vamos a determinar cómo vamos a dar un cumplimiento sustituto y en su caso, a cuánto ascendería la indemnización. Muy bien. ¿Quién lo va a presentar? El quejoso y la autoridad responsable pueden llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de las partes. Ok. Y en este caso, compañeros, el acuerdo que lleguen tienen que hacerlo de conocimiento al juez de amparo para que se archive el expediente. Queda claro, compañeros, como por ejemplo en el tema de la construcción de esta línea férrea, a lo mejor el Estado y el particular van a ponerse de acuerdo y van a pactar a cuánto va a ascender el tema de una indemnización. Pero este acuerdo que lleguen se lo deben de hacer del conocimiento del juez de amparo. ¿Comentarios? ¿Sí es claro? Sí. Muy bien. Vamos a ver el procedimiento. Ahí va. Hay una solicitud de cumplimiento sustituto al existir una imposibilidad de cumplir con la ejecutoria de amparo. Se da vista a las partes en un plazo de 3 días, perdón. Se preparan las pruebas, se lleva a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y se emite una resolución. La resolución que nos dice si ha lugar a este cumplimiento sustituto que por parte del colegiado o nos dice que no ha lugar. En ambos casos podemos promover el recurso de queja. Si ha lugar al cumplimiento sustituto, entonces, ¿qué vamos a resolver, compañeros? Se requiere un cumplimiento sustituto. Se procede al pago. Y si no hay necesidad de un cumplimiento sustituto y se puede cumplir con la ejecutoria de amparo, entonces, ¿qué se va a resolver? Cúmplase con la ejecutoria de amparo. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda que tengamos, compañeros? ¿Se entiende? ¿Puede poner un ejemplo, profesor, sobre tramitación del incidente de cumplimiento? De cumplimiento sustituto. Es lo que les mencionaba. Bueno, les voy a mencionar un ejemplo real, ¿eh? Ahí va. Recuerden que aquí en la Ciudad de México se construyó el tren de la línea 12. ¿Sale? Hubo unos terrenos que se afectaron en la zona de Tláhuac. Ok. Nunca estuvieron de acuerdo algunas personas en el tema del monto de la indemnización. Se fueron al amparo. Acuérdense que esta construcción de obra pública es de interés general. Muy bien. Cuando se resolvió el amparo, ¿qué creen? Ya el tren de la línea 12 pasaba sobre estos terrenos que eran materia del amparo. Muy bien. La pregunta es, el tema de que se le restituyeran su propiedad, ¿era posible darle cumplimiento a esa ejecutoria de amparo? No. No. Era posible, ¿verdad? Ya está, ya tenemos ahí un tren. ¿Cómo vamos a destruirlo para regresarte tus tierras? Entonces, lo que se acordó aquí entre el gobierno de la Ciudad de México, ¿sale? Con el particular,
¿Sale? Es un tema de llegar a un acuerdo compensatorio y bueno, se pactó pagar el inmueble, pero ya no un valor catastral, sino a un valor de el avalúo que estaba vigente antes de que el inmueble pues fuera demolido. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Más o menos me comprendió el ejemplo, compañera? sí, maestro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguno de ustedes, compañeros? ¿Benito? No, no más que No. está bien, gracias. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bien, vamos a continuar entonces. Ahí va. Muy bien. Incidente por exceso o defecto de sustitución. Se va a promover ante el juez de distrito o ante el tribunal colegiado de apelación, también ante el tribunal colegiado de circuito y tiene que ser antes de que cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. ¿Vale? Exceso más allá. Defecto menos de lo solicitado. Procede contra autoridades por incumplimiento de la suspensión. ¿Sale? O exceso, defecto de la ejecución de la ejecutoria de amparo. O admitir una fianza, una contrafianza que sea ineficiente para la reparación de el daño que le puede causar al quejoso, al tercero interesado. Muy bien. Primer supuesto, incumplimiento de la suspensión. Ahí va. Se tramita nuestro juicio de amparo. Y en esta tramitación del juicio de amparo, por cuerda separada, vamos a verificar la suspensión. Suspensión provisional. Me conceden la suspensión provisional, pero a pesar de que me la concedieron, fíjense que la autoridad responsable no dio cumplimiento a esa suspensión. Contra esta determinación de la autoridad, ¿qué incidente vamos a presentar? ¿Qué incidente? Exceso de efecto de sustitución. Exceso o defecto de Suspensión. sustitución. Muy bien. Siguiente caso. Exceso o defecto en la ejecución. ¿Qué significa esto, compañeros? Bueno, ya tenemos una sentencia de amparo. ¿Sale? Ya tenemos la cuestión de la ejecución. Se los voy a poner gráficamente. La ejecución nos dice, resuelve en este sentido, gráficamente. Y resulta que el cumplimiento de la autoridad en relación de esa ejecución es este. ¿Eso es en exceso o defecto? ¿En qué es? Defecto. En defecto. Y bueno, ¿y si se cumple así? En exceso. Ahí sí es En exceso. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que cumplir con la ejecutoria como se ordena, con los alcances que se establecen. Porque si es en defecto o en exceso, podemos presentar este incidente.
Muy bien. ¿Sí está claro? Siguiente caso. Admitir una fianza o una contrafianza ineficiente. Resulta que me conceden la suspensión definitiva y voy a otorgar una fianza para que se suspenda el acto reclamado y pueda reparar el daño que le cometa al tercero interesado en el caso que el amparo no me fuera favorable en la audiencia constitucional. Ese tercero que no está conforme con la cuestión económica que se le proporciona en la fianza, ¿qué podrá presentar, compañeros? ¿Qué va a presentar? Un incidente por defecto. Por defecto, ¿verdad? Por exceso de efecto de sustitución. Ahora, en el tema de la contrafianza, el tercero interesado señala una contrafianza que no puede reparar los daños que le cause al quejoso en el caso de que el amparo le favoreciera. Vamos a presentar el mismo recurso. Muy bien. ¿Sí o no? Sí. Ok. Trámite del recurso. Ahí va. Muy bien. Vamos a presentar un escrito al órgano jurisdiccional con copias para las partes y se van a ofrecer pruebas. Se va a señalar, una vez admitido este incidente, 10 días posteriores para la celebración de la audiencia. Se le va a pedir que se le va a requerir a la autoridad responsable y debe de rendir su informe en un plazo de 3 días. La falta o deficiencia del informe por parte de la autoridad presume que lo que reclama el quejoso es cierto. Muy bien, compañeros. Sí. Sí. Muy bien. Ahí va. En la audiencia se ofrecen las pruebas y las partes formulan alegatos y se va a emitir una resolución. Si procede el incidente, el órgano jurisdiccional requerirá de 24 horas para que se señale la audiencia en un plazo de 10 días y se le pide la intervención de la autoridad responsable para que rinda un informe a los 3 días de que es emplazado. ¿Ok? En este caso, un incumplimiento por exceso de efecto de la ejecutoria de amparo o en el tema de la suspensión, vamos a establecer para la autoridad responsable una sanción que va de 3 a 9 años de prisión, multa que va de 50 a 500 días de multa y destitución e inhabilitación del cargo para desempeñar un cargo dentro de este ejercicio, dentro de esta función. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes vislumbren todo este panorama que venimos platicando con ustedes. Si no lo aterrizan así, compañeros, pues bueno, va a ser difícil que comprendamos el amparo. Entonces, aquí recordemos mi presentación de mi demanda, mi informe justificado, mi ofrecimiento de pruebas, la celebración de la audiencia constitucional. Ya vimos que aquí hay distintos recursos. Los voy a manejar con a color azul, el recurso de queja. Contra la admisión o el desechamiento de la demanda o la admisión parcial, tenemos el recurso de queja. No me admiten pruebas para la audiencia constitucional. Recurso de queja. ¿Vamos bien?
En la vía incidental, le pongo otro tono de azul, en la vía incidental no me conceden la suspensión provisional. Recurso de queja. Durante el trámite del incidente de suspensión fuera de la audiencia incidental. ¿Sale? Es decir, durante el proceso. Aquí tenemos. ¿Sale? Fuera de la audiencia. Recurso de queja. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. Ya tenemos una ejecutoria de amparo y resulta que estamos inconformes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. ¿Qué vamos a presentar contra esta resolución, compañeros? ¿Qué recurso? Estamos inconformes. ¿Qué recurso? ¿Qué recurso? No estamos conformes con lo que la autoridad diga que ya cumplió con la ejecutoria de amparo. Vamos a presentar recurso de... Inconformidad. No, De revisión. el recurso... Ah, no, sí, ese recurso de inconformidad tiene razón. Recurso de Inconformidad. inconformidad. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, dígame qué recurso voy a promover en el siguiente caso. Ahí va. Ante la autoridad responsable, ¿sale? Presento mi recurso de revisión. Esta lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Y el presidente del tribunal colegiado de circuito me dice que no ha lugar al recurso de revisión. Contra esa resolución de trámite que presenta el presidente del tribunal colegiado, ¿qué recurso voy a presentar? ¿Qué recurso? Empieza con R. ¿Es el de revisión, no me Reclamación. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. A ver, otra cuestión para ver si me están poniendo atención, compañeros. Es importante que me ubiquen en un panorama todo esto. Ahí va. A ver, por ejemplo, ¿qué recurso va a proceder en el caso de que ocurra lo siguiente? Ahí va. Ya se resolvió el amparo. Ya tenemos una sentencia, ya agotamos los recursos ordinarios, ya lo regresamos con la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Pero en ese, entre comillas, cumplimiento, repitió el mismo acto que fue materia de juicio de amparo. ¿Qué recurso va a proceder, compañeros? Inconformidad contra la... ¿Cuál sería? Incidente de repetición. Repetición del acto reclamado. Incidente. El acto reclamado. Reclamado. Muy bien. ¿Qué pasa si en esta repetición la autoridad actúa con dolo? ¿Qué puede pasar con esa autoridad? ¿Nada? Se le sancionará, ¿no? Se procede penalmente contra él. Se procede penalmente, inclusive puede ser separado de su encargo, De su ¿verdad? cargo. Ujú. ¿Se entiende? Una carpeta. Ok. Bueno, fíjense que ya estamos en el tema de que vamos a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ¿Sale? Vamos a ejecutar de esa sentencia de amparo y resulta
que nos damos cuenta de que ya no podemos cumplirla porque vamos a causar un perjuicio importante a la sociedad, porque es gravoso restituir las cosas al estado que se encontraban con antelación. ¿Qué recurso vamos a presentar, compañeros? El incidente de cumplimiento sustituto. El incidente de cumplimiento sustituto. Ok. En este punto hay un acuerdo entre el quejoso con la autoridad responsable. Este acuerdo económico que llegan lo tienen que notificar al juez de amparo para que mande archivar la presente causa como asunto completamente concluido. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. El último punto de nuestra exposición que va a versar sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Recuerdan en qué caso los asuntos van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sí lo recuerdan o no, compañeros? ¿Perdón? ¿Sí recuerdan en qué casos los asuntos van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sí lo recuerdan? Acuérdense, en amparo No son amparos indirecto, directos. acuérdense, en amparo indirecto y en amparo directo, cuando exista una cuestión de amparo contra leyes, leyes contra la Constitución, o en el tema de interpretación constitucional. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Ok. Sí. ¿Qué pasa si la resolución es emitida por la Corte y aprobada por 8 ministros? ¿Qué se conforma aquí, compañeros? Va a haber un precedente judicial. Tenemos la existencia del precedente judicial y este precedente judicial va a ser vinculante y obligatorio para todas las autoridades y se debe de dar cumplimiento con el mismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Cómo se presenta la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Esta se va a presentar de la siguiente manera. Se presenta la denuncia por la aplicación de una norma general de inconstitucionalidad que fue con antelación declarada como por la Corte como una norma contraria a la Constitución. A lo que voy es el siguiente caso. La autoridad, a pesar de que la Corte ya haya dicho que la norma es inconstitucional, ¿qué creen que hace la autoridad, compañeros? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? La autoridad sigue aplicando esa norma a pesar que la Corte ya dijo que es contraria a la Constitución. ¿Ok? Entonces, vamos a presentar denuncia contra esta autoridad porque le vamos a decir a la Corte que está aplicando normas que ya con antelación han sido declaradas inconstitucionales. Muy bien. ¿Sí o no? Sí. Ok. El incumplimiento de la autoridad aplicando estas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales se va a presentar ante el juez de distrito donde se va a ejecutar el acto. El juez va a dar vista a las partes para que en un plazo de 3 días se exponga lo que a su derecho convenga. ¿Ok?
¿Sí, compañeros? Sí. Oh, Sí. muy bien. Si la autoridad aplicadora o la sustituta incurriera nuevamente en aplicar la norma que ha sido declarada inconstitucional, ahora, ¿qué incidente vamos a presentar? El de repetición de acto reclamado. Petición Ok. de acto reclamado. Sí, porque vuelves a caer con la misma piedra. No entendiste, ya te dijeron y lo vuelves a hacer. Muy bien. Bueno, Sí. transcurrido el plazo que se declaró que la norma es inconstitucional, se emitirá una resolución y se le pedirá a la autoridad no vuelvas a aplicar normas que sean contrarias a la Constitución. Muy bien. Ok. Sí. ¿Para qué sirven todos estos recursos? ¿Para qué sirven todos estos incidentes en el juicio de amparo? Entonces, para llevar un correcto funcionamiento, para que llevar un correcto ejercicio de este control. ¿Por qué, compañeros? Porque si no tenemos la posibilidad de reparar los efectos, si no tenemos la posibilidad de dejar sin efectos dentro del amparo actos que de alguna manera vulneran el proceso, pues entonces el juicio de amparo también tendría una implicación ahí muy importante y en muchos casos no tendríamos cómo resolver estas controversias. ¿Nos queda claro, compañeros? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Ok, amigos. Vamos a entonces prácticamente después de agotado todos estos puntos, solamente me basta con llegar a un último punto que quiero estudiar con ustedes, que se llama el tema del litigio estratégico, y prácticamente con eso estamos llegando a la conclusión de estos temas. ¿Tenemos algún comentario que hacer hasta antes de llegar a esta exposición, compañeros? ¿Alguna cuestión que tengan dudas? ¿Alguna cuestión que tengan algún comentario, compañeros? No realmente, profe, todo es todo claro. ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar, estimados amigos, para que lleguemos a la conclusión adecuada de nuestro estudio. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Ah, ¿qué pasa? Ok, ok, ok. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, permítanme. Ok, muy rápido, compañeros. Ahí va, ahora sí. A ver, lo que veníamos comentando ya para llegar a la conclusión de estos temas es de que siempre que ustedes hagan valer el juicio de amparo, siempre hagan este ejercicio, por favor. Revisen el acto de autoridad. El acto de autoridad tiene distintos orígenes. Estos orígenes son el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Siempre que hagan valer el acto de autoridad,
Recordemos que el control de legalidad implica que los actos de la autoridad se van a adecuar a los preceptos que establezcan las normas generales. El control de legalidad implica que los actos de autoridad van a tener como parámetro de actuación lo que establezca la Constitución. Y el control de convencionalidad implica como parámetro de actuación lo que establezca la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que establezca la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, lo que establezca la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un parámetro distinto y son las normas que lo van a regular. Para que todo esto funcione adecuadamente, hay dos criterios de interpretación que hay que aplicar. El primero de ellos se llama interpretación conforme. Y para este ejercicio hacemos lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Atentos. Cuidado con los micrófonos, por favor. Cuidado, cuidado, micrófonos. Ahí va. Atentos. Vamos a pasar por el siguiente punto. Lo primero que tienen que hacer es pasar por la escalera del control de legalidad. Reviso que el acto de autoridad se encuentra pegado a este precepto. Después subo un siguiente escalón y ejerzo control de constitucionalidad. ¿Sale? Y más arriba voy a ejercer el control de convencionalidad. Voy avanzando en este criterio de aplicación, interpretación conforme del acto de autoridad a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. ¿Cómo está la jerarquía normativa que voy a aplicar? Bien. En esta jerarquía normativa vamos a hablar de un denominado bloque de constitucionalidad. En este bloque de constitucionalidad, tomemos en cuenta lo siguiente. En la cúspide de este sistema, vamos a tener a la Constitución, pero a la par vamos a tener a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahí, en el mismo nivel. ¿Ok? ¿Qué norma voy a aplicar en el ejercicio de un derecho humano? Apliquemos el principio pro persona. ¿Qué norma aplicaré? La norma que otorgue una mayor protección ¿a qué? A los derechos humanos. La norma que tenga una tutela de mayor eficacia. Muy bien. Ok. En cada caso que apliquemos en un terreno práctico, siempre revisemos este silogismo. ¿Sale? Primera parte de nuestro silogismo. O sea, vámonos por pasos 1, 2 y 3 como lo mismos. Primero, mi primer silogismo es el acto que ha emitido la autoridad
se encuentra pegado al ejercicio de legalidad. Ok. Premisa mayor. La norma aplicable. Premisa menor. El acto de autoridad, si se encuentra pegado a lo que establece la norma. Y las conclusiones. Muy bien. ¿Está claro? Hagamos ese ejercicio. Pasamos por el primer paso. Segundo paso. En este primer paso digo sí, el acto de autoridad se encuentra pegado a lo que establece la norma. Muy bien. Segundo paso. Ahora voy a revisar este acto de autoridad, ¿sale? A la luz de la Constitución. ¿Ok? Y en este ejercicio también hago mi premisa. Premisa mayor, la norma constitucional. ¿Vale? Premisa menor, el acto de autoridad si se encuentra pegado dentro del parámetro de la Constitución. Y las conclusiones. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con el ejercicio de control de convencionalidad. Lo mismísimo. Por aquí cambia el parámetro de la Constitución por el de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Seguimos con este mismo ejercicio que estamos haciendo y el objetivo particular cuando trabajen sus amparos es esa trilogía. Si no quieren aplicar convencionalidad, por lo menos quédense por lo menos en un ejercicio de control de constitucionalidad, por lo menos, ¿sale? Pero si vamos a defender con toda una causa de derechos humanos, hagámoslo en este triple ejercicio. Muy bien. ¿Sí, compañeros? Sí. Ok, entonces cuando yo ya llegue con mi asunto particular, en este asunto ya puedo plantear tres elementos. Legalidad, constitucionalidad, ¿sale? Y convencionalidad. Muy bien. Estos tres parámetros preparémoslos desde un principio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la primera instancia, el juez tendrá que resolver de legalidad. También tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad planteada y también tendrá que pronunciarse sobre la convencionalidad. ¿Vamos bien? Si nos vamos a una segunda instancia de apelación, ok, pues se tendrá que pronunciar la sala sobre legalidad, pero también se va a pronunciar sobre la constitucionalidad y sobre qué más, y sobre la convencionalidad. Muy bien. Cuando me vaya al amparo, compañeros, y el tribunal colegiado de circuito resuelva el amparo directo que he promovido,
en esta resolución, la Corte se va a pronunciar, el tribunal colegiado se va a pronunciar sobre qué? Sobre legalidad, sobre constitucionalidad y convencionalidad. sobre convencionalidad. Y entonces, en este punto, doy pauta a una segunda instancia en el amparo directo. Esa segunda instancia se llama revisión. ¿Quién se va a pronunciar en revisión, compañeros? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aguas, ¿eh? Aquí sí ya vamos a ser muy claros. Un primer punto ya lo eliminamos porque ya no va a ser discutido en etapas posteriores. Este primer punto hasta aquí queda, ¿eh? Ya no hay más. Porque en la revisión ante la Corte, el único pronunciamiento que va a haber cuando se emite una resolución, ¿sobre qué es? Sobre convencionalidad, constitucionalidad. Constitucionalidad. Sobre constitucionalidad y también sobre Convencionalidad. Convencionalidad. Ah, pero en esta última instancia, compañeros, ya agotamos la instancia de constitucionalidad. Ya no se volverá a discutir. Solamente nos queda un plano de discusión. ¿Cuál es? Convencionalidad. Convencionalidad. ¿Sale? Todavía. Y aguas, porque desde aquí la estoy presentando, ¿eh? Esto es litigio estratégico. Desde un inicio preparo todas estas herramientas, ¿eh? Y bueno, y en última instancia, estimados amigos, llegamos a una instancia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien, en última instancia. ¿Y esto qué implica? Pues primero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la presentación de la petición, con el informe sobre admisibilidad, con la invitación a una conciliación y con el informe de fondo. ¿Sale? Si todo esto no me basta para resolver este caso, este asunto lo voy a llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual va a emitir una sentencia que es vinculante y obligatoria. Y después de esto, compañeros, resolvemos convencionalidad y ya no hay nada más que hacer. ¿Se dieron cuenta todo el camino que puede llevar un tema de un litigio? Sí. ¿Se dieron cuenta todo lo que conllevaría trabajar desde un principio con esta perspectiva? Sí. ¿Sí? O sea, esto es el litigio de más alto nivel que ustedes van a hacer en su práctica profesional diaria, en una cuestión de representación de derechos humanos, en un ejercicio mucho más amplio de derechos. A esto se le conoce con el nombre de litigio estratégico. ¿Bien, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Sí. Pues bien, estimados amigos, prácticamente estamos llegando a la parte final de su asignatura de amparo indirecto. Hemos, la verdad, recorrido un camino bastante, pues, complejo, un camino lleno de bastantes objetivos, de bastantes metas, de compromisos que nos exigen, pues, un trabajo arduo, un trabajo muy dedicado. Y prácticamente es la muestra
de la última bibliografía que por lo menos tendrán a nivel licenciatura. ¿Pueden venir estudios posteriores? Sí, pero sin perder el objetivo central. No estudien por egoteca, estudien por objetivos, por vocación, por aportar algo a su familia, por aportar algo a su comunidad, por aportar algo a su país. ¿Vale? No se conviertan en simuladores del derecho, sino en verdaderos juristas, que ese debe ser el objetivo final para alguien que estudia derecho, la ciencia del derecho, el compromiso con una vocación profesional seria y auténtica. Bien, estimados amigos, en este punto llegamos a la conclusión de estos estudios de licenciatura en Derecho. Déjeme compartir lo siguiente y bueno, vamos a llegar a conclusiones finales. Muchas gracias.